información importante como para considerarla. Y nos quedan pendientes dos, que son el BAE y el TIR, la TIR. ¿Se acuerdan cuál era la complejidad que teníamos con el IBAN? Todos los proyectos a comparar tenían que durar la misma cantidad de periodos. Y cuando no ocurría eso, yo tenía que hacer un jaleo ahí con el mínimo común, replicar los proyectos, etc. Para compararlo. Para compararlo. Sí. Los criterios de evaluación de proyectos son para compararlo. Nosotros como que calculamos cosas para cada proyecto y después con eso yo debo tomar una decisión cuál es el mejor o los mejores o los peores, descartarlos. Esa es la problemática que estamos estudiando ahora. Tomador de decisiones debe elegir un proyecto. ¿Sí? Si debe elegir dos, esa es otra problemática que vamos a ver después, ¿no? O tres, o lo que sea. Vamos a ver otro método que es el criterio del BAE. Que el criterio del BAE me permite saltarme esto del mínimo común múltiplo y hacerlo directamente. Tiene algo de complejidad para entenderlo, pero una vez que yo se los cuente, ustedes van a decir sí, está bien, está bien. ¿Ya? Lo bueno es que hemos hecho las matemáticas financieras, así que con eso ya tenemos las ecuaciones, tenemos el insumo para poder incluso nosotros inventar nuestro propio método. Ya, ese criterio se llama el criterio del BAE, valor anual equivalente. Valor anual equivalente. Fíjense la lámina que les comparto acá. La lámina que les comparto acá es la que estudiamos nosotros en matemática financiera, donde nosotros tenemos un valor presente, y yo quiero saber qué valor deberían tener n pagos futuros para equilibrar la balanza. Es decir, cuántos pagos iguales en el futuro, n pagos, son equivalentes a un valor presente. ¿Sí? La formulita de cálculo era A es igual a P por un factorcito. Eso vamos a utilizar nosotros para establecer el BAE. ¿Cómo se establece el BAE? Bueno, primero hay que calcular el BAN y luego de eso nosotros podemos reformular una versión distinta del proyecto, pero que te entrega el mismo BAN. ¿A qué me refiero? Yo voy a dibujar un proyectito original. El proyectito original va a ser así. ¿Se acuerdan hacia dónde eran los flujos de ingreso y salida de dinero? No me acuerdo. Abajo los ingresos y arriba la salida. Es arriba la salida. Entonces aquí vamos a tener la inversión inicial, ese es el flujo en el tiempo cero. En el periodo 1 vamos a tener un ingreso, periodo 2, periodo 3, un objetivo de carga. Probablemente por aquí tenemos una pérdida de... ¿Por inversión? ¿Cómo? No, es que... Ya, pero no se concentren. Estos son flujos de salida de dinero y estos son flujos de entrada de dinero. Da lo mismo. Lo importante es que estén en lados distintos. Sabemos calcular el BAN de este proyecto, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que haríamos con el BAN de este proyecto? Yo pescaría todos estos flujos y los sumaría en el periodo 0. Ya, este va a ser mi proyecto versión equivalente. En el periodo 0 voy a tener una flechita más grande que va a ser el BAN del proyecto. Entonces acá yo tenía los flujos, flujo 0, flujo 1, flujo 2 y así sucesivamente, y acá tengo el BAN. ¿Sí? Podemos decir que esta flechita, este diagrama es equivalente a este. Son lo mismo. ¿Sí? De hecho, eso es lo que hice yo con el BAN. Pero ahora voy a devolverme y voy a volver a hacer una versión distinta de este. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a considerar que ahora yo quiero un diagramita de la siguiente característica. Tengo el periodo 0 ahí y quiero hacer una equivalencia así. Hasta la cantidad de periodos. Quiero que todos estos pagos sean iguales. N pagos iguales que me generan el mismo BAN. Ahora no tengo ningún monto acá en el periodo 0. ¿Sí? Y esto tiene que ser equivalente a esto. Eso es lo que estoy haciendo ahora. Entonces, si este es equivalente a este y este es equivalente a este es equivalente a ese. ¿Sí? Van a tener el mismo BAN. Ese proyecto tiene el mismo BAN que este.
Son claramente proyectos distintos, ¿cierto? Pero nos permite hacer una comparación. ¿Están de acuerdo? ¿Lo aceptaron? ¿Cómo se calcula? Primero calculo el VAN. Y con el VAN aplico esta formulita, ahí le coloco en vez de P, VAN, y calculo el valor de las cuotas. Listo. Ya me la creyeron, ¿cierto? Es que ahí todo se confunde, pero cuando habla de cuotas, pero esos son fondos. Es valor de un pago. A ese pago, a ese A, le llamamos el valor anual equivalente. O sea, eso es como quien dice el flujo de caja que va pasando en el... Es como decir, mira, tengo un proyecto que tiene un VAN de tanto, ese VAN a cuánto equivale a N pagos futuros, iguales. Claro. ¿Ya? Ahora, con esta idea que está acá, ¿cuántos periodos tengo acá? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 periodos. 6 periodos. ¿Se imaginan que yo tengo 10 proyectos de distinta duración? De distinta duración. Y para todos soy capaz de hacer esto, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cómo se vería la tablita que yo les hice una vez? Donde teníamos el periodo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y lo replicamos a 12 periodos, ¿se acuerdan? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voy a tener un valor ahí y ahí. Esto, ¿cierto? Y cuando yo les decía, bueno, cuando termina el proyecto lo vuelvo a ejecutar, ¿cierto? Pero el monto en ese periodo se intersectaban dos porque había que volver a invertir. Pero ahora el monto es 0. Así que si yo quiero extender esto y replicar el proyecto, básicamente es el mismo valor hasta el periodo 12. Exactamente el mismo, no cambia nada ahí. Y el proyecto que duraba 3 periodos, exactamente lo mismo. Voy a tener 3 valores y se va a replicar 3 veces de nuevo y 3 veces de nuevo. Va a ser 3, siempre el mismo valor. Entonces, siempre que yo quiero comparar, ya no tengo que hacer el mínimo común ni extenderlo. Simplemente miro el monto de este pago y lo comparo con el del proyecto que dura 3, con el proyecto que dura 4, con el proyecto que dura 7, que ya ni siquiera me cuadra con el mínimo común. Exactamente lo mismo. Y comparo en base a ese valor. Entonces, implícitamente estoy asumiendo que se pueden replicar también. Pero ojo, no estoy asumiendo que se puedan replicar. Está siendo innecesario eso. Entonces, lo que estoy hablando es de la equivalencia. Entonces, por cada año que yo me mantenga en el proyecto siendo algo irreal, estoy ganándome ese pago. ¿Sí? ¿Pero es como una proyección? Es una versión sintética del proyecto, no es real. Pero sí te permite hacer una comparación justa, claro, en términos del tiempo, la duración. Es bueno hacerlo para también tener claro los flujos de las cantidades que me van a dar, o me van a dar el VAN que yo... Pero da lo mismo, porque ya lo que te importa es el VAN. Lo que te importa es el VAN. Pero ¿cuál es la característica? De que tú puedes hacer la comparación, ¿sí?, sin recurrir al método del mínimo común múltiplo, te lo saltas. ¿Cuál es la otra ventaja? La otra ventaja de este método es que yo ni siquiera me necesito cuestionar la duración de los periodos de los proyectos. O sea, tú me dices cuál es el VAN de tu proyecto, no me des otro dato, no me digas cuánto dura y yo te puedo decir cuál es el mejor. Pero lo único que yo sí necesito la duración del proyecto. Pero yo me guardo ese valor y ya puedo andar comparando proyectos. Comparémoslo, porque, por ejemplo, supongamos que tú tienes un proyecto y te dicen ya, comparémoslo. Y tú le vas a decir, el mío es de 12.000 y el mío es de 10.000. ¿Saben cuál es mejor si no tienen más datos? No, ¿no es cierto? La duración del proyecto importa. Entonces ahí ustedes dicen, ya, pero cambiemos la regla. Ahora digamos nuestro BAE. ¿Cuál es tu BAE? ¿Cuál es tu BAE? Y ahí, si uno tiene un BAE de 4.000 y el otro tiene un BAE de 3.800, ganó el de 4.000. Y ni siquiera se comparten información de cuánto duran los proyectos. Entonces, es más robusto. En rigor, si nosotros utilizamos el criterio del BAE, estamos usando el mismo criterio del VAN. ¿Cuál de los dos les parece a ustedes más robusto? ¿Cuánta información? El VAE. No, así como el criterio universal para comparar proyectos. El BAE. El BAE es el criterio universal para comparar proyectos. ¿Sí? Pero ¿cuál es el que tiene una interpretación más concreta, más realista con respecto a lo que es un proyecto? El VAN. ¿Se fijan? Entonces, ambos criterios nos van a llevar a lo mismo. Recuerden, yo no estoy haciendo referencia al VAN donde comparamos proyectos de distinta duración. No, estoy haciendo referencia al VAN correcto, donde nosotros equiparamos los proyectos y ahí calculamos el VAN.
Ese método es igual, nos llega a la misma solución del BAE. ¿Sí? Pero ahora puedo tener información más concreta. Ahora, selecciono proyectos en base al BAE y le acompaño la información del BAN. ¿Sí? ¿Cuál manda? El criterio del BAE. ¿Se entiende? Es una pregunta capciosa, casi todos caen. Maliciosamente yo les digo, mira, tenemos a Pedrito, Juanito y empiezan a compartir información y se dan el BAN y el BAE. ¿Sí? ¿Cuál proyecto es mejor si tú le querés copiar el proyecto? Y algunos le copian al del que dice el que tiene el BAN más alto, pero el que tiene el BAN más alto no es el mejor proyecto, es el que tiene el BAE más alto. Pero la versión de cuánto vas a ganar es el BAN de ese proyecto que ya seleccionaste. ¿Sí? Seleccionamos en base al BAE y después interpretamos con el BAN. Pero eso, para calcular el BAE, de acuerdo a eso, el N es el periodo. El N es la duración del periodo, pero solo la conoce el que está evaluando el proyecto. ¿Sí? Entonces, dame el BAE de tu proyecto, dame el BAE de tu proyecto y ya podemos comparar y ver cuál es mejor. ¿El BAE en qué unidad estaría? Una unidad Unidad monetaria. monetaria. El BAE tiene la misma unidad monetaria del BAN. ¿Ya? Vamos a hacer. Y ahí la fórmula, el A sería el BAE. Vamos a verla ya en el Excel. ¿Sí? El A es el BAE y el P es el BAN. ¿Ya? Anótenla. Porque no está metido aquí en ninguna parte. Vamos a hacer todo el jaleo en Excel para que veamos que de verdad es lo mismo. ¿Ah? Para que esta cuestión no sea chamullo. Es suficiente con pensar en la ecuación de la matemática financiera, pero igual hagamos los cálculos, no nos cuesta nada con el Excel. Profe, independiente, si yo tengo un proyecto que tiene mejor BAE que otro, pero la inversión inicial es mayor en 1% de lo Mayor la inversión inicial. Sí. No te importa. ¿Da lo mismo? En términos prácticos no es lo mismo. Por eso. ¿Ya? Pero en términos. En términos para seleccionar. Para seleccionar uno, de los dos. Sí. la misma circunstancia. Sí. Si tú tienes acceso al capital Ya. para financiarlo, te da lo mismo. Ya. Ahora, si tú tienes limitaciones de capital, ahí no te da lo mismo. ¿Ya? Nosotros hay algo que no hemos hablado, pero lo vamos a hablar al final de la asignatura, que es evaluación privada. Y la otra, la evaluación privada es cuando yo evalúo el proyecto asumiendo que yo estoy financiándolo completamente. ¿Sí? O sea, eso es como asumir que tengo todos los recursos para hacerlo. Y eso me va a dar un BAN. Pero otra cosa es decir, oye, voy a financiarlo con dinero que no es mío, voy a pedir plata. ¿Qué esperan ustedes del BAN? ¿Que el BAN sea mejor o que sea peor? ¿Mm? Tiene que ser Para que mejor sea suficiente como para poder pagar el banco y por otro lado para la rentabilidad. ¿Cuál es el castigo? Porque, fíjense, cuando nosotros financiamos un proyecto con capital de nosotros, en el flujo de caja inicial yo tengo que hacer el desembolso de dinero de mi bolsillo. Pero si yo financio 50-50, quiere decir que el desembolso de mi dinero va a ser la mitad de eso y me va a echar mágicamente 5.000 al bolsillo, pero esos 5.000 los voy a tener que pagar con dinero futuro. ¿Sí? O sea, igual van a estar, pero en los periodos después. Y esos periodos después, bueno, se les carga el interés, tiene amortización. Esos periodos después son equivalentes a los 5.000 que me prestaron. ¿Sí? Pero también tiene otro beneficio, que es el beneficio tributario. Yo voy a pagar menos impuestos porque tengo que cubrir parte de una deuda. Entonces, tiene beneficio y este PAN va a ser distinto. Ojo, puede ser peor o puede ser mejor. Es mejor porque cuando yo tomo la decisión de financiar un proyecto quiero que sea mejor. ¿Se fijan? Pero puede ser peor, o sea, hazlo 100% con deuda. Probablemente ahí el interés sea muy largo, la duración del préstamo sea demasiado larga y te echa a perder el PAN. Ahora, esa es una cosa que vamos a meter después en la torta. Ahora, otro problema es cuando tú dices, yo quiero evaluar proyectos, pero yo dispongo de un capital limitado y estoy dispuesto a invertirlo, pero el resto tiene que ser préstamo. Y ahí, bueno, tú no te vas a preguntar cuánto préstamo voy a pedir, sino que ya asumes que la diferencia la pagas con préstamo. Se supone que cuando vaya a invertir o a dar un crédito es porque el proyecto tiene que ser lucrativo, porque si no, no lleva la pena. Claro. Siempre hay evaluación económica. O sea, algo mayor, quizá
podés sacar plata de tu bolsillo, pero... Sí, ojo, nosotros no estamos haciendo un curso de negocio, este es un curso de ingeniería económica, pero para que un proyecto sea viable, hay una cosa que nosotros la vamos a tocar súper superficialmente, que es parte de la inversión inicial del proyecto, que es el capital de trabajo. Por ejemplo, uno suele pensar de que yo voy a pagar, o sea, mira, entre lo que yo vendo y los gastos, los costos que tengo, voy a dejar de lado el de pago de sueldo, sumo y resto y me calza perfecto con que yo alcanzo a pagar los sueldos. Pero eso es en el mundo de ficción, porque en la realidad yo tengo que pagar los sueldos en un día específico y probablemente a ese día no logré coleccionar la caja para pagar los sueldos. Entonces, ¿cómo se arregla eso? Tú a la inversión inicial le colocas algo que se llama capital de trabajo, que lo tienes que calcular bien. Tú lo calculas y tú dices, mira, para no andar teniendo apuros durante el año, yo necesito un capital inicial, que es dinero como de libre disposición de tal monto. O sea, voy a pedir plata para cuadrar justo el tema de los tiempos. ¿Sí? Ahora, si un mes te queda excedente y al otro te queda faltante y se compensan, perfecto, pero todo ese análisis tú tenés que hacerlo. Y si te cuadra perfecto, y tú dices, no necesito capital de trabajo, igual vas a tener que pedir un capital de trabajo porque tienes que trabajar con una holgura. O sea, podría pasar que lo que yo pensé que iba a pasar no es lo que pasó. O sea, yo pensé que en enero... no fue más lento. El retorno fue más lento. Exacto. O, no sé, pues para el COVID, ¿qué fue lo que pasó para el COVID? Para el COVID, los compradores compraban lo mismo. ¿Sí? Compraban lo mismo. Pero no te estaba llegando el producto. O sea, tú comprabas y lo que te iba a llegar el próximo mes te llegaba con 2 meses de atraso. Y ahí no tenías el capital. ¿Y ahí qué fue lo que pasó? ¿Con gobiernos más responsables? ¿Qué es lo que haría un gobierno responsable? Un gobierno responsable le daría facilidades a las empresas, ¿cierto? ¿Cuál sería una facilidad razonable para una empresa que está en esa situación donde el dinero lo va a tener, pero no llegó en el momento preciso? Mayor capital de trabajo. ¿Subsidio? Le pasamos, es que Garantía subsidiar significa que le va a regalar algo. No, tiene que ser garantía estatal. Pero podrías pasarle un préstamo libre de interés. Sí, eso hicieron de hecho. ¿Sí? Libre de interés. Fue interés bajito, digamos. Ah. Sí. Eso ya está mal. Claro. Eso ya está mal. Está mal. Pero eso es lo que sí. O sea, ¿qué es lo que hace la institución financiera? La institución financiera dice, tantos cargamentos pendientes, son tantos millones, harta plata, bajémosle el interés, igual sigue siendo harta plata. Es como, la salida a esto es pedirle plata a tal persona. Entonces ahí es como, y eso al final no debería pagar toda la empresa, lo terminan pagando todo. Por eso digo, ¿qué es lo que haría un gobierno más responsable? Diría, escucha, si nosotros tenemos plata, todo eso se pone aquí y después se recupera. Si no se recupera por las buenas, se va a recuperar igual por las malas. Así que no hay problema con eso. Pero bueno, claramente hay varios intereses ahí en los gobiernos. Por eso cuando se quiere proyectar la situación económica de un país, le van a preguntar a los del Banco Central. Y el del Banco Central es una institución distinta a un gobierno. De hecho, ayer estaba viendo una noticia, ayer, que hablaba de la falta de efectivo que hay en las calles. La falta de efectivo, o sea que la gente va a comprar y usa tarjeta y aún sigue siendo mucha la gente que usa efectivo. Y el efectivo no está en las calles. Entonces, no sé, pues tú vas a comprar un negocio con efectivo y no tienes para darte vuelta. Entonces los bancos tienen que imprimir nuevas monedas chicas, billetes de 1000, 2000 monedas y ponerlas en circulación para que ocurra eso. Y el problema no es ese. El problema no es de imprimir billetes. Cuando tú imprimes moneda, tú le estás restando valor a las monedas que están. Inflación. Empieza a generar un efecto inflacionario. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Coleccionar, recolectar y crear.
hacer ese proceso, sacar del mercado y volver a poner, sacar del mercado y volver a poner. Y actualmente no se puede estar sacando del mercado porque no está circulando. O sea, hay alguien que se está quedando con la plata guardada. Los sonchitos. Los viejitos se guardan más por colchón. De hecho, la gente mayor es la que más anda con efectivo. Sí, pero hay gente que no, porque no usan tarjeta. Claro, no usan tarjeta. Hay mucha gente que antes de la pandemia, pucha, tenían la tarjeta, pero la tarjeta la ocupaban así como la tarjeta de crédito para hacer una que otra compra. La de débito no, o sea, hay una gente que iba al banco a hacer un giro y andaba con el efectivo. Y en la pandemia se pillaron de golpe, donde, sobre todo la gente de edad, si tú pones un pie en el banco, te vas a enfermar. Y la gente empezó la gente que no se, ojo, no era que no se atrevieran, era que no sabían hacer los trámites online. Se obligó, estaba obligado. Claro, empezaron a pedir apoyo a los más jóvenes de su familia para que los ayudaran. Y ahora hay gente que anda con la tarjeta, invita a comer helado a los nietos, con la El mercado tarjeta. electrónico, digamos, aumentó en ese momento. Ahora se van a comprar en plataformas y todo. En otras partes se paga con el teléfono. Sí. Igual Aquí igual O sea, hay países que nos llevan la delantera en varios aspectos. En Japón, por ejemplo. En Japón tú andas ahí en la calle, y tú cachai a la gente que te saca el teléfono. Y la gente mira el teléfono y le dice, promoción almorzar 4 personas en el restaurante tanto, 50% de descuento. Y ellos miran y están a 30 metros del negocio que les llegó justo la publicidad. Llegan al negocio y el cupón lo muestran ahí y pagan con lo mismo, con el teléfono. Ahora, ¿cómo se hace eso? A los japoneses les regalan los teléfonos. Ellos no compran los teléfonos. eso no se lo roban. Se los regalan, pero se los regalan. Alguien paga el teléfono. Los que pagan el teléfono son esos que te obligan a recibir la publicidad. Ganar. ¿A quién no le gustaría que le llegaran publicidades? Ojo, publicidades potencialmente útiles. Yo sé que tienes todo hijo, así que te llegan útiles escolares ahí, ofertas. Compra cómodamente tus útiles escolares. Si no tienes hijos, no te van a llegar esos mensajes porque los tipos quieren ser efectivos. Es soltero, toma. Ticket en las cariñosas. 50% de Ya vamos el ejemplo. Es el número 6 y 7. Ya, aquí tenemos un proyecto. Le calculamos el BAN. ¿Se acuerdan cómo se calcula el BAN? Fórmula. No puedo agrandar lo que está ahí arriba. Yo puedo agrandar toda la pantalla, pero lo de arriba no va a crecer. ¿Tenemos opción lupa o no? Lupa. Veamos si funciona bien esta lupa. Chuta, dejé de embarrar con la lupa. ¿Ahí se alcanza a ver? Sí. Ya, la función es BNA. Esa es la tasa de descuento. Aquí tengo la serie de flujos, que es la columna, pero tengo que dejar de lado algo, ¿cierto? ¿Qué dejo de lado en esta serie? Tengo que dejar de lado el valor, el flujo de caja del periodo 0, ¿cierto? Y esa es la que estoy sumando por fuera. El valor del flujo, el flujo del periodo 0, que en este caso es como la inversión inicial, se suma aparte. Le coloco el signo suma porque ya tiene incluido el signo más. En el BAN se restaba. ¿En el BAN? Se restaba. Sí, es que en la celda ya está con signo negativo. Menos. Por eso le coloco el más, porque si no lo estaría sumando, lo que quiero es restar. Ahí se ve. ¿Ya? Ahí está con su signo negativo. Entonces se selecciona esa serie de flujos y después le sumamos ese. ¿Ya? Una vez que tenemos calculado el BAN, periodo 7, tasa de descuento 5, calculamos el BAE. ¿Cómo se calcula el BAE? Hay que calcular el factorcito, de acuerdo a la fórmula. Numerador, denominador, me da el factor 1 dividido por otro y lo multiplico por el BAN y me da ese valor que está ahí. Y bueno, ahí están las formulitas, ahí pueden ver cómo están vinculadas los valores.
¿Ese 5% corresponde a qué? La tasa de descuento, el R. 5% no. Me da un BAE de 7.517. ¿Cómo lo calculamos con Excel? Aparece ahí abajo la formulita. Ahí le puso la... Esa formulita que está ahí es cómo se calcula en el Excel. El Excel, la función es pago. Ahí arriba está. La función es pago, tasa de descuento, van y periodos. Tasa de descuento, van y periodos. No, tasa de descuento, número de periodos y el van. Y le anteponemos el signo negativo porque es un pago. La fórmula es de pago así como egreso. Te va a dar negativo y para que no te dé negativo le antepones el signo negativo. Ahora, lo que les decía yo, si ya conocemos el PAE, que me dio ese monto, el proyecto que yo tenía arriba es equivalente a esto. En el periodo 0 hay un flujo de 0 y luego 7 flujos del mismo valor que es el BAE. Si le calculamos el BAN a este proyecto, bueno, ¿cómo se calcula el BAN? La serie de pagos de esto, le sumamos 0. Vamos a ampliar esto. Me da 43.497, que es el mismo monto que está acá arriba. Abajo lo sumó y arriba lo calculó con la fórmula. ¿Eso? Están los dos, es la misma fórmula. Ah, ya. Copié la misma fórmula, le estoy sumando el 0 arriba. Para que se entienda que estamos sumando igual ahí un valor 0. ¿Ya? ¿Se entendió? Entonces el BAE sustituye al método del mínimo común múltiplo. ¿Cuál es menos engorroso? Este directamente, ¿cierto? El criterio del mínimo común múltiplo es algo que nosotros tenemos que ahora hacer un razonamiento y decir, bueno, el método del mínimo común múltiplo implica que yo voy a replicar el proyecto, ¿cierto? Y después de eso hago la comparación con el BAE. Y el método del BAE no habla de replicar el proyecto, habla de transformar un proyecto a una duración conocida en una serie de pagos exactamente iguales que me generan el mismo valor. Entonces, ¿por qué puedo utilizar el BAE para comparar alternativas de proyectos de distinta duración y me va a generar el mismo resultado del mínimo común múltiplo? ¿Sí? Y es ahí donde viene la justificación del método. Pero esto es como teórico porque en la práctica puede que no se cumpla el BAE tan estricto ni tan... No, pues el BAE siempre lo puedes calcular. Claro, pero es como una meta, digamos, así. Tú dices cuando yo tengo una idea de proyecto, claro, y la ejecuto. No, la pega de ingeniería es tratar de ser precisos en eso. O sea, nosotros, es la pega de ingeniero. Hablamos un poco de eso. ¿Se acuerdan que yo les decía que nosotros como ingenieros dentro de una facultad de ingeniería somos muy buenos para los costos? ¿Sí? Si alguien me dice, oye, hazte un estudio de calefacción, lo hacen los ingenieros mecánicos, ¿cuál es el costo de calefacción por hora dado un escenario? O sea, te dicen, mira, hay cierta temperatura exterior, la casa tiene ciertas características, el espacio a temperar es tanto, si tú quieres calefaccionarlo a tal punto, te va a gastar tanto en combustible. ¿Se pueden hacer esos estudios? Sí. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que nosotros no sabemos que tenemos que estimar? ¿Cuál es la temperatura que va a haber en el exterior? ¿Podemos proyectar, tener una idea de cuál va a ser la temperatura? Siempre no va a ser más frío. Tendría que, claro, mirar el pronóstico, preguntarle a la gente del clima, qué estiman, y te van a decir, no, mira, el ciclo dice así que vamos a tener en promedio 0,2 grados Celsius menos. Esos 0,2 grados Celsius menos en un mes significan tantas lucas más que tengo que poner. Para ese tipo de estudios nosotros somos buenos, pero aún así dependemos de una proyección, que es la proyección de temperatura. En cambio, cuando nosotros queremos estimar cuánto vamos a ingresar de dinero, el ingreso, el precio es fijo. Ojo, a veces no es tan fijo. Pero lo que sí no es fijo es cuánto vamos a vender. ¿Cuánto vamos a vender? Por ejemplo, las empresas de pellet ahora están
están en un negocio medio incierto, los fabricantes de pellet. Ellos dicen, ¿cuánto vamos a vender? Que es un negocio que ha estado muy dinámico, ha ido creciendo mucho, entonces te aparecen competidores, te desaparecen competidores, Claro. etcétera. Yo no sé cuánto voy a vender. ¿Sí? No sé cuánto voy a vender. ¿Por qué? Porque el comprador quiere comprar pellet y hay varios oferentes. Ya, esa es una variabilidad. Entonces, eso sí que es muy variable. Y por eso se nos puede caer un proyecto, podemos hacer malas estimaciones. Pero en la parte técnica, nosotros tenemos que tratar de ser lo más preciso en los costos. Lo más preciso. Y es más fácil ser preciso. ¿Ya? No es que sea más fácil hacer el estudio de costo. ¿Ya? Si ustedes le preguntan a un ingeniero comercial, ven a hacer el estudio de costo, él te va a decir que eso es lo difícil. Y que lo que hace él es lo fácil. Yo lo digo al revés. Lo que hacemos nosotros es lo fácil y lo que hacen ellos es lo difícil. ¿Sí? Pero no es el concepto. Ambas se pueden hacer bien. El tema es que en el mercado tenemos que aceptar que hay variabilidad y no le vamos a chutar nunca la cifra. Entonces ahí cuando yo evalúo escenario digo ya, yo espero el escenario más representativo en promedio vender cierta cantidad, pero me voy a poner en un escenario pesimista donde yo vendo un 10% menos, donde yo vendo un 20% menos y donde vendo un 30% menos. Si vendiendo un 10, un 20 y un 30% menos, mi proyecto igual tiene un van atractivo, yo voy más tranquilo en mi toma de decisiones. Pero si yo lo evalúo con un 5% y de menos pesimista, y va bien, pero con un 10 ya pasamos a números rojos en el van, yo digo, chuta, precaución. No quiero decir que el proyecto sea malo, lo que tengo que hacer ahora es tratar de afinar la puntería. ¿Sí? Entonces, a eso se llama análisis de sensibilidad. Y con eso nosotros nos hacemos cargo de las imprecisiones que podemos tener. ¿Se puede decir como una meta mensual o para mantener el flujo de...? No, pero esto de meta mensual no, esto no te va a pasar nunca. No. Lo que va a pasar es el proyecto original. Eso es lo que yo estimo. El proyecto original. Cuando yo digo la suma de todos los ingresos de un año y la suma de salida de todo año me va a dar 20.000 para el año 1, ese 20.000 debería darte preciso. No sabemos en qué mes va a pasar y todo eso. Estamos diciendo la suma de entrada desde el inicio a final de año. ¿Sí? Lo podemos descomponer mensualmente, pero ahí empezamos a jugar a más precisión, más complicación. Porque ¿qué es lo que pasa? Si en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio puedo equivocarme, pero ¿qué es lo que puedo asumir? Si un cliente está en la disyuntiva entre comprarme en enero y en febrero, o sea, podría terminar comprándome en marzo, pero me va a comprar dentro del año. Entonces, los errores de estimación que ocurren mes a mes, cuando tú lo ves global, así como el del año, se empiezan a anular las subestimaciones con las sobreestimaciones y tienden a llegar al valor que tú estimas. Ahora la industria del pellet ahora esos son los únicos que hacen así y después hacen así. Empiezan a haber incendios forestales. ¿Qué es lo que pasa cuando empiezan los incendios forestales? El precio del pellet sube. El precio del pellet que ya tienen fabricado. Entonces lo fabricaron con un costo y lo pueden vender más caro. Entonces ellos dicen, pero después dicen, chuta, pero ahora va a costar más pillar materia prima. Así que va a ir a comprar pellet ahora. Una vez que empiecen a haber ya más noticias de incendios forestales, otra tarifa. Ya. ¿Les gustó el BAE? ¿Sí? El método más popular es el BAN. ¿Sí? Y por eso siempre ahí hay un error. Gente que usa el BAN así como a diestra y siniestra con proyectos de distinta duración, y eso ya sabemos que es un problema. Aparece un ejercicio 7. ¿Ya? En este ejercicio 7 tenemos 3 proyectos, creo que son los mismos que estaban por acá. ¿Sí? Los mismos. Para cada proyecto le calculamos el BAN y aquí están las formulitas para calcular el BAE y le calculamos el BAE. Y ahí está hecho con la fórmula del Excel en un color más gris. ¿Cuál es el mejor proyecto? Ese que está ahí. ¿No? Porque tiene el BAE más alto. Si lo quisiéramos replicar, se vería como eso, en el esquema. ¿Cuántas veces teníamos que replicar este primer proyecto? Pues, ojo, acuérdense. Duración 4, duración 3, duración 6, mínimo como múltiplo 12.
Este proyecto lo teníamos que replicar 3 veces, este otro 4 veces y este otro 2 veces. Cuando los replicamos los proyectos se terminan viendo así. ¿Permiso, otro? Adelante. Pago 0, el periodo 0, y el resto 12 pagos iguales. Ahora ustedes me dirán, bueno, profe, ¿qué pasa si hay un proyecto que dura 7 periodos? ¿Qué cambiaría esto? Habría que calcular el mínimo común con ese 7 incluido y eso nos va a dar por ahí por el 7 por 12, que sería 84. Tendríamos que llegar hasta el periodo 84, pero va a seguir siendo el mismo listado de valores hasta el 84. Se va a replicar más veces, pero va a seguir siendo lo mismo. Entonces, es lo mismo que mirar el valor más alto y elegir el proyecto en base a eso. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuál es el band del proyecto? Bueno, hay que ir a mirar el band que calculamos originalmente. Pero el periodo 0 no hay ingreso de... El periodo 0 no hay flujo, así es el criterio del BAE. Y después cuando se replica tampoco hay una... O sea, cuando se hace la nueva inversión. Fíjate, este duraba 4, ¿cierto? Sí. Aquí está terminando el proyecto y lo vuelvo a ejecutar. Pero Pero no, le sumo 0. Le sumo la inversión que es 0. Esta es la serie del proyecto ahora. Serie de pagos. Y siempre va a ser lo mismo que le vamos a estar sumando 0. No me pregunten a mí a quién se le ocurrió este método, pero claramente era un personaje que sabía lo que estaba haciendo. Ya, nos pasamos a otro método. Y con este terminamos los métodos de comparación de proyectos mutuamente excluyentes. Acuérdense que el concepto es un tomador de decisiones, tiene varias alternativas mutuamente excluyentes. Selecciona uno y por lo tanto descarta las otras. Esa es la problemática. La problemática que vamos a estudiar en la próxima clase es una problemática distinta, donde el tomador de decisiones ahora tiene capital, tiene dinero en el bolsillo y él quiere decidir cuántos proyectos se va a seleccionar varios. ¿Sí? ¿Se acuerdan que íbamos a hacer una cosa con el solver de Excel? Probablemente nos salga mal. O sea, va a salir bien, pero probablemente ustedes no lo puedan replicar en la casa. Así que por ahí vamos a hacer una actividad que ustedes puedan tener así como algo más de retroalimentación para que practiquen con el solver, porque, ojo, si no meten mano ahora en el solver, después no lo van a sacar. Entonces la idea es ayudarlo en eso, porque ya son tareas que se hacen bajo un alero distinto, que es optimización. Y ustedes no han tenido cursos de optimización, de hecho están teniendo ahora como un inicio, una introducción a la optimización con el profesor Dante. ¿Sí? De hecho, él les habla de optimizar una función objetivo, ¿sí?, sujeto a restricción. ¿O no? Sí, porque están viendo el método de Lagrange. ¿Con cuántas variables están resolviendo el problema? ¿Una sola? Lagrange es una restricción, coloca la función y la restricción, ¿cierto? Pero con una sola... Una sola restricción. No, pero variable, los X. Con X y Z. Sí. Ya, estas son variables, las variables. La restricción es una. Da lo mismo, el método de Lagrange sirve para cualquier cantidad de variables y cualquier cantidad de restricciones, pero el profe no les va a colocar un problema de este porte que van a estar toda la clase derivando y resolviendo. ¿Ya? Así que yo hago un curso de optimización no lineal y enseño lo mismo, pero me pongo de acuerdo que el tamaño más grande de problemas son 3 variables y 2 restricciones. ¿Sí? Porque eso me va a llevar a mí a una matriz de 5 por 5. O sea, el hessiano ya lo conocen, ¿cierto? Voy a llegar a un hessiano de 5 por 5 y después le voy a decir a los alumnos calculen el determinante de una matriz de 5 por 5. Y ahí a los alumnos les empieza a tiritar el ojo, así como lo más probable es que me lo haga mal si no lo dejo usar calculadora. Ya, pero es replicable, se puede resolver cualquier cantidad de cosas. Esa es la teoría de la optimización, pero clásica, ¿sí? Clásica. Cuando hablamos de acá de proyectos, con lo que vamos a ver nosotros, y la complejidad es un poco distinta. Primero, ¿complejidad en qué sentido? Las restricciones no son igualdades como en el método de Lagrange, porque en el método de Lagrange todas sus restricciones son de igualdad, ¿cierto? No me acuerdo, no sé qué problema hayan visto, pero imagino que restricciones presupuestarias, por ejemplo, algo así. Ese tipo de restricciones están trabajando. Acá cuando hablamos de proyectos, ustedes dicen, no sé, pues, si es la inversión que yo voy a hacer, yo le coloco menor o igual y acá coloco el capital.
Entonces, cuando tenemos restricciones de ese tipo, de menor igual o de mayor igual, cambia el paradigma y se resuelven de manera distinta. Para beneficio de nosotros, cuando hablamos de evaluación de proyectos, las ecuaciones son lineales y no son no lineales. Así que ahí nos podemos saltar el método de Lagrange. El método de Lagrange establece la teoría, pero llegamos a otros métodos, ¿sí? Y lo bueno es que el Excel es una herramienta que ya trae incorporado motores de optimización. Así que lo único que necesitamos es poder introducir el problema que tenemos en el lenguaje suficientemente correcto, bien modelado, para que el solver lo pueda resolver. Tiene algunos detallitos, algunos detallitos que suelen salir mal, pero no les voy a dar ahí a los consejos. Ya, este criterio que está acá, matemáticamente es más complejo de calcular, tiene complejidad en matemáticas. Si yo me invento un problema chiquitito con este método, probablemente lo podamos resolver a mano. ¿A qué me refiero a mano? Voy a hacer un problema, pero que descaradamente es un problema más chico, que ustedes me van a decir que es ridículamente chico el problema que voy a resolver, porque si le agrego una componente más, se me va a pasar a otro nivel. Me voy a inventar un proyectito que va a ser así: periodo y el pago, flujo. Este proyectito es periodo 0, periodo 1 y periodo 2, no dura más. Solamente dura 2 periodos. Vamos a sacar de nuestro bolsillo 100, vamos a recibir 200 y vamos a recibir 300. Ese es nuestro proyectito. Le vamos a colocar un R de 10% para que nos sea más fácil calcular, dura 3 periodos. Ese es mi proyecto. ¿Estamos? Ah, no. No tengo tasa de descuento. No tengo. ¿Sí? Yo lo que quiero obtener, ¿se acuerdan lo que yo les decía? Que cuando nosotros teníamos un PAN evaluado a un 10% y ese PAN me daba 10.000, ¿cómo lo interpretábamos? O sea, con el proyecto cubrimos el 10% exigido y adicionalmente nos ganamos 10.000. ¿Sí? Ahora, si yo les planteo esto, quiero calcular el PAN, no sé a qué tasa, pero quiero que me dé 0, ¿cómo lo interpretarían este valor que vamos a obtener acá? Le vamos a colocar I asterisco. ¿Cómo me interpretarían eso? El PAN me dio 0. Estoy ganándome 0 adicional para el bolsillo y estoy cubriendo una rentabilidad exigida de I asterisco. Eso es lo que hacemos con la TIR. Básicamente ese I asterisco pasa a ser la rentabilidad de este proyecto en términos porcentuales. ¿Cómo se calcula? Bueno, primero tengo que calcular el VAN, ¿cierto? Que dijimos que iba a ser 0. VAN igual a 0, el primer valor menos 100, le sumamos el valor del segundo dividido por 1 más el I asterisco, un periodo, y este otro, 1 más I asterisco al cuadrado. Y ahí tengo el VAN, ¿cierto? Estoy calculando el VAN, pero mi incógnita es el I asterisco. Lo que yo quiero es determinar el I asterisco tal que el resultado de esta suma de estos 3 elementos me dé un VAN 0. ¿Sí? A ese I asterisco le llamo tasa interna de retorno, no sé por qué el nombre, pero es el interés en la rentabilidad que me ofrece el proyecto en términos porcentuales. ¿Sí? Ahora, matemáticamente esta cuestión, ¿cómo se calcula? Bueno, voy a hacer una transformación donde X va a ser 1 más I asterisco. Eso. Entonces lo que voy a escribir es que menos 100 más 200 por X más 300 por X al cuadrado. O sea, esto al cuadrado es lo mismo que esto que está acá. Y eso tiene que ser igual a 0. ¿Cuál es el valor de X? Bueno, X tendría que ser igual a menos B, que sería menos 200, más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, menos 4 por este y por ese, que sería, voy a colocarlo 4 por 100 por 300.
dividido por 2 por 300. Sí. Porque está al revés, generalmente se escribe este término primero, este es como el A, el B y el C. El grado. Y ahí voy a obtener el valor del X. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos valores de X tengo? Puede ser 2. 2, ¿cierto? Pero uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo. El negativo no me sirve, la rentabilidad negativa se me sale de contexto. Va a ser la rentabilidad positiva. Me tiene que dar positivo. Sé que me tiene que dar positivo porque me aseguré que estos términos compensaron al de arriba. ¿Ya? Listo. Sabemos calcularlo para un proyecto de estas características de 2 periodos, pero ¿qué proyectan ustedes que va a pasar cuando yo le agrego un tercer periodo? No va a salir una cuadrática, sino va a salir una cúbica. Una cúbica, ¿cierto? Y cada vez que yo agrego un término me va a salir un mayor grado. Eso es lo que me echa a perder el esquema. Porque, ojo, encontrar la raíz de un polinomio de grado 2, ecuación. Encontrar las raíces de un polinomio de grado 3, sí, son como 3 ecuaciones que hay que usar, se puede. Polinomio de grado 4, chuta, y ahí es más un procedimiento, hay que hacer varios cálculos, y si es positivo, se activan otros cálculos. Si es negativo, se activan otros cálculos. ¿Sí? De grado 5, ese ya a mano no lo hacemos. Y de grado 6, ya es una aventura. De hecho, los profesores que enseñan álgebra terminan enseñando eso y les dicen a los alumnos que hacen cosas como casi la teoría, es como ten fe en que vas a encontrar al menos una raíz. La gracia de los polinomios es que cuando tú encuentras una raíz, puedes reducir el grado y te va a ir achicando el problema. Pero encontrar una puede ser un gran problema. Entonces imagínense que queremos evaluar un proyecto a 25 años. Ahora, hay teorías que sustentan, hay unos que dicen, mira, esto está apoyado no en una matemática financiera, sino que en las matemáticas, en el álgebra. Dice, cuenta los cambios de signo. ¿Cuántos cambios de signo visualizan aquí? Partimos en negativo, nos transformamos a positivo. Entonces ellos dicen, ah, mira, entonces a lo más existe una raíz positiva. Y después dice, oye, a todos los que son impares, cámbiales el signo. Entonces voy a cambiarle el signo a ese no, a este sí, no, a este sí. ¿Cuántos cambios de signo hay ahí? Uno solo. Entonces ahí dice, a lo más hay una raíz negativa. Entonces, si a lo más hay una positiva y a lo más hay una negativa, ahí está. Hay una positiva y una negativa, o bien las dos son complejas, que vienen de pares. Eso te ayuda un poco a saber si es que hay, cuántas raíces hay. O sea, encontré 2 positivas, estoy listo, terminé, porque todas las otras tienen que ser negativas o complejas. Ayuda, pero es una pega complicada. Así que lo que no queremos hacer es pillarnos, es hacer el cálculo de la TIR a mano, porque eso implica encontrar las raíces de un polinomio y esa es una tarea difícil. Solamente los profesores de álgebra de primer año le ponen ese desafío a sus alumnos, porque como son de primer año y están estudiando, no saben que esa es una pega muy difícil de resolver. ¿Están de acuerdo o no? Ya. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a calcular la TIR? Con Excel. Excel lo hace. Ahora te van a decir, pero profe, ¿cómo la vamos a hacer con el...? Bueno, si no, con la calculadora. O si no, una página web que lo calcule por nosotros. A mano es equivalente a usar un software que resuelve encontrar raíces de polinomios. Así de simple. A veces la TIR no existe, ¿ah? A veces la TIR no existe. Ojo, que la TIR no exista, no quiere decir que no se pueda calcular. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría si mi proyecto se ve así? En el primer periodo gano plata. O sea, no desembolso plata en mi bolsillo. Y los otros periodos también sumo más plata. ¿Cuál es la rentabilidad de ese proyecto? ¿Tiene sentido un proyecto donde tiene sentido hablar de rentabilidad? En un proyecto donde siempre ganas dinero y no estás desembolsando nada. No, porque la rentabilidad se calcula efectivamente de esa forma. Desembolso versus ingreso. Y acá tenemos solamente desembolso. Así que no exista la TIR igual tiene algo de interpretación. Ya, ¿cómo creen que se llama la función de Excel que calcula la TIR? TIR. Veamos.
alcanzan a ver que está muy chico. Allá bien. Sí, está. Lupa. Se ve. ¿Arriba eso? Es un tircito. Vamos a la lupa. Ahí está, TIR. ¿Y qué es lo que le damos a la TIR para que la calcule? Flujo. Todos los flujos, incluido el flujo del periodo cero. A diferencia del VAN, este sí incluye el cero. Si no incluye el cero, vamos a hacer ese experimento y le vamos a pasar puros flujos positivos. Y vamos a ver qué nos dice. No va a dar nada. Exacto. Ahora, ojo, estas versiones de Excel son más robustas. Las primeras versiones de Excel te daban cualquier tontero. ¿Sí? Entonces que siempre es necesario estar vinculando lo que sabemos con lo que estamos automatizando de cálculo. Es como una constante. O sea, chuta, no me equivoqué yo, se equivocó el software. El software no se equivoca, el software hace una pega. Sabe sumar y te da la suma. En que se mal la cifra, ya ese es otro problema. Ya, se seleccionan todos y te da la TIR. Ahora, se fijan que yo les acabo de decir que en un proyecto donde hay varios negativos por aquí metidos, que puede ocurrir, pero en cualquier proyecto puede ocurrir que haya años malos, y bueno, no es que sean años malos, son años donde hay más desembolsos que ingresos de dinero, y a raíz de ese desembolso de dinero también se te faculta para otros desembolsos positivos futuros, si lo que importa es el desempeño global. Si hay negativos acá, el proyecto puede tener 2 TIR o más TIR. O sea, va a tener distintos valores. ¿Cuál de todo eso es la TIR del proyecto? Pero ese TIR se refiere que, por ejemplo, va a cambiar en el tercer periodo. ¿A eso se refiere? Por ejemplo, hay un imprevisto. Aquí, Por ejemplo, en el 30.000. negativo. O probablemente ese es un periodo donde decidiste crecer y tienes que gastar Claro, y reinvertir se gastó dinero. O se mejora la infraestructura, por ejemplo. Y claro, y ahí te sale negativo. Ahí te van a salir 2 TIR. ¿Cuál es la TIR correcta? El ideal, así como desde el punto de vista del tomador de decisiones, es que una TIR sea negativa. Y esa claramente tú la descartas y tú decís, no, esa no es. Pero si una TIR te da 15% y la otra te da 60%. Tiene que sacar el promedio. Por La medio. más baja. ¿Ah? La más baja va a ser más conservador. No, ahí hay otro procedimiento. ¿Tiene sentido de riesgo también? ¿Ah? Es como ser conservador por la más baja, pero. No, si el proyecto que te dé 2 TIR no quiere decir que el proyecto tenga 2 TIR. Una es la correcta. Matemáticamente hay una que se te está escapando del rango. ¿Por qué te dice 2 TIR? Porque son cambios en el medio del camino, digamos. No. Hay como un rango de. Acuérdate que que. Porque está calculando intereses distintos. Del decimosegundo y el tramo 2 es el interés del segundo tramo. bien, para este mismo caso, ¿cómo se visualiza esta ecuación? Aquí tenemos los X y aquí tenemos el valor de la expresión, de esa expresión. Fíjate que ese coeficiente es positivo, así que si es positivo estamos hablando de una curva que parece una U, aunque le duela a otros. Una U. Esa U puede estar acá arriba, puede estar justo tocar en un punto ahí, o puede cortar en 2 partes. Cualquier alternativa. ¿Ya? ¿Sí? Pensemos en esta partecita de más abajo. Puede estar sobre el eje, puede estar justo sobre el eje, o puede estar debajo del eje. Cuando está debajo del eje tiene 2 raíces, es decir, hay 2 valores distintos de x. Uno puede estar en el lado positivo y el otro perfectamente puede estar en el negativo. Cuando tenemos 1 es cuando la raíz te da justo 0. Y cuando no tenemos ninguno, cuando esto te da negativo, y por lo tanto es una raíz compleja. ¿Sí? Ahora, cuando el polinomio tú le agregas un término cúbico, es decir, un grado más, la cosa ya se transforma en esto. Tiene 3 raíces. ¿Sí? Y si le agregamos otro término más, 4 raíces y 5 raíces, va así. Ahora, ojo, a lo más, lo que suele ocurrir es que a veces una función de grado mayor, o sea, esto puede ser un polinomio de grado 8, pero tiene 3 raíces. El resto de las raíces son complejas o bien se repiten. Se multiponen. Entonces, puede pasarte de todo. Entonces, pueden haber varias TIR. Las TIR que están en el lado negativo claramente no son correctas.
Porque si tú calculas el BAN y el BAN te da positivo del proyecto, tú te haces una impresión, mira, para el R que yo estoy pensando me da un BAN positivo. Y luego calculo la TIR. Sé que el BAN me dio positivo a un R de 10%. Y la TIR me da dos opciones, 15%, 30% y menos 20%. El menos 20% lo descartamos, ¿cierto? Listo. ¿Cuál de estas dos me sirve? La que está más cerca de la de cálculo del BAN. Exacto. Vale. O sea, al R de 10% mi BAN es positivo. Y a medida que yo voy poniéndome más exigente, vamos llegando al 15%, el BAN va a bajar a 0. Y si yo sigo creciendo, sigo aumentando, Va a ser- mi TIR va a volver, pero es por el otro ciclo. ¿Sí? Viene de aquí. Yo voy aquí, llegamos al TIR. Y después también puedo volver a llegar a 0, pero estoy llegando desde un valor negativo. ¿Sí? Entonces, no me acuerdo cómo se llama esa técnica, pero esa técnica es como de ir el incremento en sentido real. Yo me voy poniendo más exigente, más exigente, más exigente, más exigente, consigo el BAN 0, ese es mi TIR. Y para el otro lado también funciona, pero aquí yo me puedo ir poniendo más exigente si lo que estoy consiguiendo es un poquito un BAN negativo. Claro, ahí se está. O sea, estoy incrementando el R y estoy consiguiendo un mejor BAN. Claro. Buscando el valor. Entonces ahí es como raro, ahí no tiene sentido el mismo discurso y ahí es cuando ese método aplica. Excel hace solo eso, ese procedimiento lo hace solo Excel. Entonces cuando encuentras varias TIR te recomiendo que coloques ahí la que tiene predestinada por ese mismo análisis, la que está más próxima al valor real. ¿Sí? Entonces, dentro de la función del DATIR también te pregunta, Nosotros y si pone ahora menos 30, aquí te coloca estimar, y ahí en el estimar tú le puedes indicar algo que tú crees que puede ser. Vamos a ver más o menos la suma de ingresos, flujo, entrada, flujo, salida. y ahí si el periodo 3 le pone menos 30 como un flujo, o menos 10. Pongámosle menos 30, así directo, está lista la ecuación. Bajo 3. Y pongámosle 8 negativo. Pongámosle negativo ahí. Quizás ahí ya me va a dar negativo. Ahí se va negativo, claro. Cambiémosle ahí. Colócale ahí. No quiero ese. No, ahí se va los países. No sé qué pasó ahí. Estás embolsando más, claro. ¿Puede ser eso? No, es que te estaba pasando. Nos está dando negativo el. También negativo. Sí, lo más probable es que esté dando negativo. Cambiémosle ahí a positivo. Y ahí nos dio una TIR negativa. Sí, negativa. Estamos perdiendo plata con el proyecto en lugar de ganar. Y el otro día se disparó de valor. ¿Qué significaba aquí? Tasa interna de retorno. Es la rentabilidad de un ¿Por qué proyecto. le había dado un ¿Ah? error? ¿Por qué se lo dio? Probablemente un valor muy negativo. Eso es súper importante. O sea, Que entonces, No se lo hemos dado. el porcentaje, cuando el Es lo banco que se más muestra, importa al final. El más, claro. Veamos lo siguiente. Pensemos en lo siguiente. Si yo les digo que la TIR de un proyecto, si tenemos un proyecto y su TIR es de 17%, y yo les digo, evalúen el BAN del proyecto con un R de 17%, ¿cuánto les tiene que dar el BAN? cero. Tiene que dar 0. Claro, porque ahí se están igual. BAN 0. Ahora, Sería lo ideal. este es el BAN del 17%. No, es que no existe un ideal. Ya. No existe un ideal. Tú, el método del BAN le pone una nota al proyecto. No una nota al 7, pero le pone una característica al proyecto. Nada más que eso. Tú no tienes opción de elegir cuando tú estás evaluando un proyecto. Tu única opción de elegir podría ser el R. Pero el R debe provenir de una forma estructurada. El R representa tu mejor opción de inversión a riesgo equivalente. Es decir, tú dices, mira, yo tengo algunas inversiones y en esas inversiones me estoy ganando el 10%. Así que mi opción base es que el dinero que yo pienso invertir o el esfuerzo que yo pienso hacer en la inversión lo destine hacia allá.
y me voy a ganar el 10%. Ahora, yo voy a seleccionar un proyecto distinto cuando me ofrezca más del 10%. ¿Y cuáles son los proyectos que me llegan más del 10%? Los que tienen un BAN positivo cuando les pongo un R de 10%. ¿Sí? Entonces, para un BAN, que yo calculo el BAN de un proyecto evaluado a la tasa de descuento, me va a dar siempre 0. ¿Sí? Más o menos alguna variación ya hay por un tema numérico. ¿Y qué pasa con un BAN con este mismo proyecto si yo lo evalúo a un 15%? ¿Me tiene que dar positivo o me tiene que dar negativo? Positivo. Algún valor positivo. ¿Sí? Porque si mi proyecto yo le exijo ganarme el 17% y me sobra 0 en el bolsillo, eso quiere decir que si yo lo evalúo a una tasa menor, le exijo menos, se tiene que compensar con ese valor. El proyecto sigue siendo el mismo, lo único que yo le estoy sacando una foto con una cámara distinta. Más píxeles, menos píxeles. Eso que te estás cuestionando, eso es probablemente lo más importante de la asignatura. ¿Sí? Porque hay muchos que salen ahí calculando el BAN de un proyecto, tomando decisiones, y después me preguntan, ¿y qué significa el BAN? No, el BAN, así por discurso aprendido, también me enseñaron ese curso, representa el aumento de riqueza. Eso quiere decir que si me da un BAN de 5 millones, ¿quiere decir que yo voy a ser más rico en 5 millones? Depende del contexto, pero te va a quedar en tu bolsillo 5 millones adicionales al R% que tú le exigiste. O sea, te ganan los 5 millones más el R%. Ahora, ese R% lo podrías haber sacado por otra parte, así que lo que te interesa a ti es el BAN, por eso le llamas aumento de riqueza. Es decir, mi mejor opción era ganarme el 10% en un proyecto X, sin hacer mucho esfuerzo. Entonces, mi aumento de riqueza es de esa base hacia arriba. Esa es la interpretación. Y ojo, nosotros en ingeniería industrial tenemos hartos alumnos, entonces siempre hay seminarios de titulación. Y hay muchísimos casos de alumnos que evalúan proyectos, no sé, cambiarle el techo a la... No me acuerdo cómo se llama, el edificio consistorial, no sé cómo se llama, el de Penco, o el de Tomé, donde está toda la cuestión gubernamental, la municipalidad, cambiarle el techo para colocar paneles solares, evaluado económicamente la generación que van a tener versus la inversión. Oye, perfecto el proyecto, estaba bueno, porque más encima habían fondos concursables que te financiaban gran parte de eso. O sea, un proyecto bien hecho te daban las lucas para hacerlo, y la municipalidad tenía que ponerse con cosas muy chiquititas que recuperaba la plata. El alumno, sí, todo el trabajo hecho. ¿Y cuál es el BAN del proyecto? 8 millones y tanto. A ver, quiero que me interpretes esos 8 millones. Y ahí el alumno se llevó el discurso de siempre. El aumento de riqueza, la municipalidad va a tener un excedente de 8 millones y tanto. Y el discurso previo era que la municipalidad había evaluado, y el R de la municipalidad es un valor distinto. ¿Cómo una municipalidad evalúa proyectos de inversión? Si una municipalidad no tiene fin de lucro, ¿qué R utiliza? Entonces ahí, ¿qué es lo que se hace? Impacto social, o se define, no, mira, nosotros están así como para comparar alternativas de proyecto al interior de la municipalidad, tenemos estandarizado que se evalúa, no sé, para el 8%, al 7%, pero para fines de comparar diversas alternativas dentro de la misma municipalidad. Y ahí el alumno se cayó, porque si él estaba diciendo que ese 7% era un artificio para poder hacer comparaciones, que era el estándar, y les daba 8 millones, la municipalidad iba a estar generando 8 millones más el 7%. ¿Y cuánto es el 7%? Chuta, en términos de monto ahí es un poquito más difícil calcularlo, pero el 7% exige. Y ahí el alumno se cayó. Y uno cuando dice, chuta, sí, claro, la parte más complicada es hacer los cálculos y todo eso, pero la parte de interpretación es lo que realmente importa. ¿No? Entonces, ahí hay un error que es constante, muchos caen en ese mismo error. Y de hecho la teoría y los libros están construidos como para que se genere esa problemática. Acuérdense que el principal problema que nosotros nos enfrentamos acá es que nosotros estamos tratando de sumar todos estos valores que no son sumables, y la única forma de sumarlos es que los estemos llevando a la misma base, al mismo periodo, y ahí los sumamos. ¿Sí? Pero sigue siendo una gran suma, o sea, hay negativos y positivos que se empiezan a anular entre ellos.
Si la suma me da positivo, el proyecto aumenta mi riqueza. Si me da negativo, me genera pérdidas de riqueza. Y el otro tema del sueldo, si uno hace un proyecto así como motivación personal, una pyme, ¿dónde coloca uno el sueldo que se va a pagar? ¿O no nos pagamos sueldo? ¿El porcentaje de ahí? ¿No? Todos los meses, ¿no? En el flujo de caja, ¿vale? O O sea, en cada uno de estos periodos están tus 12 sueldos si es que esto es anual. Claro. ¿Sí? Tú tienes que ser un trabajador más, o sea, no te podés colocar un sobresueldo, porque ahí vas a echar a perder el desempeño del proyecto. Tienes que colocarte un sueldo acorde a la función que vas a desempeñar. Más un porcentaje de jefe, si querés, pero tú tienes Pequeño retiro. tienes al menos tres, ¿cómo decirlo? Tú eres tres individuos en un proyecto. ¿Sí? Tú eres el evaluador, el que hace los cálculos. Tú eres el dueño, el que ve su bolsillo amplificado, el que pone el R y se gana las lucas del proyecto. Y eres el trabajador, el que se gana las lucas del sueldo aportando al negocio. Al menos tres. ¿Sí? Entonces, si el proyecto te da rentable, ¿ganáis 2 veces? Sí. O sea, si yo soy 3 personas, sí, gano 2 o 3 veces. ¿Ya? Pero son entidades distintas. Uno, yo estoy ganando por mi trabajo. Y lo otro, el VAN, está ganando el dueño del capital, que soy yo mismo. Pero tengo ahí el rol de ser el dueño del capital. ¿Sí? Ahora, ¿es razonable que una persona no trabaje en el proyecto y se ponga sueldo cero? Que una persona no, yo diseño un negocio, lo pongo en marcha, no trabajo y me retiro. O sea, no es que me retire, pero yo soy el accionista. El que está- Asesor se podría decir. ¿Quería como asesor? ¿No? ¿Me pongo sueldo? No. Pero quiere No depender debería. del... No debería, porque yo soy el que me veo beneficiado por el VAN y por todo el aumento de riqueza. ¿Sí? Entonces, Pero profesor, y ahí por tema de impuestos, ¿le convendría más pagar impuesto por sueldo o impuesto por empresa por utilidades? es que no se puede. ¿Cómo? Si tú no trabajas, no puedes. No, que por eso, como dijo, sueldo cero. Pero si yo, por ejemplo, le subo el sueldo, cosa que va a haber disminuido la utilidad de la empresa, ¿ahí qué convendría? A ti te conviene el sueldo. El sueldo. El sueldo. Porque Porque es costo operacional. Claro, y rebaja impuestos también a la red. Pero ojo, tú no puedes trabajar Pero puede estar 80 horas, pues puede impuestos ser internos retiro. impuestos internos te va a salir Puede ser ahí. retiro y también tenemos sueldo. Ya, ahora, las utilidades se retiran, ¿sí? Pero tú las puedes retirar astutamente. Claro. O sea, si, ojo, y que ahí podría el yo proyecto- ser una persona ¿Dónde interfiere más? que me dedico a generar negocios, que se administren todo, le contrato a la gente, todo eso, y yo después recibo las ganancias a fin de año? Sí. ¿Tengo que pagar impuestos? Sí, pues como en todas partes se tiene que pagar impuestos. Pero mi negocio es ese. O sea, se puede. ¿Sí? De hecho, hay empresas que se dedican a ese tipo, o sea, empresas de inversionistas que contratan, Pero ahí andan mirando son qué medio hacer. ciegos, o sea, claro, hay un riesgo de que si no De que el sabe negocio y- Ah, no, hay riesgo. Ahora, los tipos tienen algo de Sí, tiene que tener algo más allá para capturar buenas ideas de Claro. negocio. O sea, lo que ahora no es una buena idea, probablemente en 2 años más sea una muy buena idea. ¿Sí? No sé, pues yo puedo contar con una exalumna que ya hizo una aplicación. El hijo de Bachelet. Una aplicación que era súper simple, que de trekking, de esta gente que sale a caminar así como por senderos que tienen distintas complejidades, desde los más complejos a los menos complejos, que, ojo, es como escribir a mano un mapa, o sea, un trazado. Y ella diseñaron una aplicación, contrataron a alguien que la programara, porque ella no programaba, pero ellas diseñaron la idea de negocio, y era básicamente lo que hace el Waze, esto de que tú cargas la ruta, hay un accidente, todo eso, pero ahí tú le puedes colocar que aquí hay un buen lugar como para almorzar, aquí hay una buena vista, este es un buen lugar para sacar fotos, este es una pendiente muy empinada, opiniones de eso, pero georreferenciada. Hoy esa aplicación fue de ella súper poco tiempo porque llegaron y te la compro. Te la compro. Entonces, tú puedes ser alguien que se dedica al negocio de crear y entregar, delegar, pero te vas quedando con las ganancias. El vender la aplicación, los derechos, La idea. puede ser que tú la vendes
cedes todos los derechos o los cedes parcialmente y ganas. Claro, con la rentabilidad que gana. Entonces, todas estas herramientas están metidas ahí. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para hacerlo bien? Tener ojo para proyectar esto. O sea, podemos calcular el van, la tira, hacer todo eso, hacer las interpretaciones correctas, pero el esfuerzo está en hacer bien estas proyecciones. Y ahí me lleva a la discusión de qué es artesanía. Artesanía versus ingeniería. ¿Cuál es la diferencia entre artesanía y ingeniería? Ojo, hay varias diferencias. El ingeniero proyecta y calcula antes, ubica antes. El ingeniero, ojo, el ingeniero está haciendo cosas que principalmente no son de él, no está utilizando los recursos de él, principalmente el ingeniero que trabaja en una empresa. Entonces tiene que hacerse cargo y ser responsable de hacer los cálculos previos. Si vamos a construir un edificio, tengo que calcular cuánto me voy a gastar en hormigón. No calculo cuánto, me calculo cuánto hormigón voy a necesitar. El monto pueden cambiármelo mes a mes, cuánto cuesta, pero yo sé que voy a usar una cantidad. Si yo soy ingeniero en construcción y no le achunto a eso, es como que ustedes no me calculen el consumo eléctrico de un equipo que lo voy a tener encendido cierta hora, si ahí tiene el consumo kilowatt hora. Entonces, esa es la diferencia entre un ingeniero y un artesano. El artesano no es que no pueda hacerlo, es que no ha estudiado las teorías para poder hacerlo. El artesano intenta hacerlo. ¿Sí? Ahora, el resultado final de todo este proceso es que podemos decir que el artesano toma decisiones más intuitivas. ¿Sí? Suma y resta acá, y si le da muy positivo se mete al negocio. El ingeniero hace lo mismo, pero tiene que establecer que vamos a ganar esto. Y es mejor esta alternativa que esta otra. El artesano lo calcula o lo estima en base a la táctica, quizás. La experiencia. Sí, la experiencia. Tiene el tema de la experiencia. Claro. Sí. Sí. Ahora, este sabe hacer cinturones de cuerda. Claro, Pero este no tiene idea. Y en su proyecto tiene que cuantificar que tiene que contratar a alguien de ese tipo para que haga bien los cinturones. ¿Cuándo gana un negocio plata? No, ustedes hacen cualquier negocio. ¿Cuándo ganan plata? Cuando venden. Cuando es eficiente. Cuando se vende el producto. Se vende y se... El resto es puro costo. Claro, Puro costo. Control. Entonces la idea es vender. Ahora, nosotros como ingenieros de facultad de ingeniería, nosotros nos enfocamos de la línea más de producción. Nosotros queremos ejecutar. Estamos muy lejos de la venta, pero tenemos que hacer la visión integrada de las cosas. ¿Ya? Si ustedes tienen una empresa de servicios eléctricos, ¿se aventurarán a comprar equipamiento antes de capturar clientes? No, ¿no es cierto? Ahora, a veces puede ocurrir que la alternativa se visualiza tan buena y hay tan poca competencia que ustedes dicen, me meto ahora o no me meto nunca, pero esas ya son decisiones más arriesgadas. Depende de los costos. Sí. Depende del dólar. ¿Cuál es el costo? Está muy caro todo esto. ¿Cuál es el pero más importante cuando uno quiere hacer un proyecto? ¿La inversión o el costo operacional? El costo operacional. Ojo, la inversión igual tiene algunas complejidades porque si no uno no tiene el capital tiene que entrar a conseguirse, tiene que buscar acciones o tiene que estar dispuesto a compartir el van, las ganancias del proyecto. Pero el costo operacional es el costo que hay que recuperar sí o sí. La inversión, si yo compro 2 furgones y los tengo un año y ya chuta, me quiero salir del negocio, ¿los puedo vender y recuperar gran parte del capital? Sí. Pero cuando ustedes tienen producción, por ejemplo, supongamos que ustedes fabrican madera, vigas de madera, y hacen vigas de madera y hicieron, no sé, 100 kilos más, 100 toneladas más de vigas y no las lograron vender. Esas 100 toneladas de vigas, ¿les cuestan a ustedes? O sea, aparte de tener las lucas guardadas ahí, tienen lucas en vigas. Sus lucas están metidas en las vigas. Si las quieren transformar de nuevo en dinero, tienen que venderlas. Si se demoran mucho en venderlas, ¿le van sumando más costos? Sí, se deprecia. Tengo que tenerlas guardadas en alguna parte porque si no se van a degradar y su precio va a ir cayendo. Ahora, ¿existe la posibilidad de que llegue alguien que yo le tenga que pagar una cuenta y yo le digo, oye, te pago con vigas en vez de plata? Difícil. Podríamos echar a negociar, pero lo que él va a querer es desestimar el valor de las vigas, o sea, no me va a salir conveniente. A raíz de eso hay muchos negocios que se dedican a liquidar. Y ojo,
Que un negocio empiece a liquidar productos no quiere decir que hayan tomado malas decisiones, quiere decir que le sobró producto dentro de un esquema macro. Por ejemplo, ¿supermercados le habrán sobrado algún supermercado golosinas de Halloween? Sí, pues, ¿qué hacen con las golosinas de Halloween? Las venden más baratas. Y ahí llegan los negocios de los chicos más barrios y las compran. De hecho, hasta nosotros podríamos ir a comprar golosinas para el Halloween del próximo año, porque ahora como están a mitad de precio. Sí. Ahora, lamentablemente quedan dos tipos de productos regularmente en esta época. Quedan los que no quiso comprar nadie y quedan los más caros. Hay que apuntar al más caro, porque el que no quiso nadie... Estaba de moda. Quizás no lo hizo nadie porque estaba caro. Siempre hay una razón precio-beneficio. Sí, ¿está claro eso? Ya, ¿vamos bien con esto? Ya, próxima clase vamos a hacer una discusión de un método que vamos a desechar así como el valor futuro. Yo les voy a contar que existe, más para que sepamos nomás, pero no lo vamos a utilizar. Y después de eso vamos a empezar a construir este enfoque más global donde vamos a abordar este problema donde el inversionista ahora quiere seleccionar varias alternativas de proyectos. ¿Sí? Y esos proyectos tienen distintas características. Primero, pueden haber proyectos mutuamente excluyentes. Proyectos del tipo, mira, tengo un galpón y algo quiero hacer en el galpón. Y tengo 5 ideas. Si selecciono uno, descarto las otras. Esos son proyectos mutuamente excluyentes. También tenemos proyectos independientes. Proyectos que si yo selecciono una alternativa, igual puedo seleccionar la otra. No tienen relación. Y también tenemos proyectos que son dependientes. Por ejemplo, si yo me instalo con una vulcanización. ¿A qué se dedica la vulcanización? A grandes rasgos. Vender neumáticos, reparar neumáticos, instalar neumáticos, sacar, poner neumáticos. Y los neumáticos que se cambian, que se reponen por uno nuevo, ¿qué pasa con ellos? ¿Quién se queda con esos neumáticos? No, pero los que son de recauchaje, el dueño se lo lleva, pero el que ya es desecho, ese queda ahí y el dueño no se los quiere llevar, estos quedan ahí. ¿Sí? Entonces, algo que le pasa a las vulcanizaciones en ciudades grandes es que se terminan quedando con muchos neumáticos. ¿Sí? ¿Y qué hacen con esos neumáticos? ¿Se puede hacer algo? Se lo puede vender a los que Ahora lo están penalizando. Y con eso se rellenan canchas, se hacen un montón de otras cuestiones. Entonces, si optamos por el meternos al negocio de vulcanización en una ciudad grande y tenemos un buen volumen productivo, es decir, vamos a atender a estos clientes, probablemente podamos estimar cuánto desecho vamos a generar mensualmente y probablemente querramos evaluar otro proyecto, como por ejemplo hacer pellets de caucho. ¿Sí? Pero ojo, yo me puedo meter en ese segundo negocio si es que yo me meto en el primero de la vulcanización. Si no, no puedo. ¿Se fijan que hay una dependencia? La selección de un proyecto depende. O sea, lo puedo seleccionar siempre y cuando haya seleccionado la vulcanización. Puedo que no lo seleccione porque no sea conveniente, no lo sé previamente. Entonces, cuando queremos evaluar toda esta nube de proyectos con distinta información, estamos hablando de lo que hace como un inversionista. Y ahí estamos hablando del marco más general. Ahí, lamentablemente, nuestro mejor amigo ya no nos sirve. ¿Cuál era nuestro mejor amigo? El BAN ya no nos sirve. Y por defecto, el BAE tampoco. Periodo de recuperación sería raro porque el periodo de recuperación de varios proyectos, son varios periodos de recuperación. Ahora, no quiere decir que para cada proyecto no lo podamos calcular. Sí lo podemos calcular, pero para nuestras decisiones integradas, lo que nos interesa es algo más parecido a la TIR, a la rentabilidad. ¿Pero eso por qué? ¿Porque estamos dependiendo de la vulcanización? No, porque tenemos un capital. Tenemos un capital definido de dinero en ese entorno. Tengo un capital y ese capital yo lo quiero invertir. Por lo tanto, lo que yo quiero sacarle es la mayor rentabilidad. ¿Sí? Entonces, ahí tiene sentido. Ahora, en esos proyectos, lo que asumimos es que ustedes pueden echar y salir de un proyecto. ¿No? Se asume que, de hecho, podemos asumir, ojo, esto ya es más extraño, podemos asumir de que yo me meto en la mitad de este negocio. ¿Qué sería lo razonable si yo me hago cargo de la mitad de este negocio? ¿Me llevo la mitad de esto? No produce lo mismo, pero... Lo mismo, pero el monto es más bajo, ¿cierto? El monto de inversión. ¿Tendré que pagar la mitad de eso?
Sí, pues, divido todos los flujos a la mitad. O sea, invertir el 50% significa que voy a ganarme el 15% de un monto menor, ¿sí? Y voy a tener que compartir los gastos. Y si invierto un 10%, bueno, lo mismo, pero en el 10%. Entonces, en ese mundo que vamos a entrar así. Primero lo podemos modelar como que tenemos decisiones discretas. ¿Selecciono o no selecciono? Y el otro ya incluso lo podemos hacer con porcentaje. De hecho, podemos decir, mira, en este proyecto yo no quiero entrar más allá del 70%, o no quiero entrar más del 20%. Entonces se empieza a parecer a las decisiones que toma uno cuando, no sé, uno tiene la bolsa de inversión en el banco y uno empiezan a aparecerte fondos mutuos A, bonos de Irán, bonos de Rusia, bonos de Ucrania, y tú podías empezar a mandar platita para allá acá. No, Israel ya no. Mira lo que hacen los israelitas. Es como que están provocando ahí a todo el entorno. O sea, no terminan con uno y van a pegarle palos al otro. De repente lo van a esperar a la salida del colegio. Esos climas de inestabilidad benefician a algunos. ¿A quiénes benefician esos momentos de inestabilidad? Así? Que pueden blufear con los precios. ¿Cómo? A los que pueden blufear con el precio. Sí, o a los que tienen información privilegiada. Los que tienen información privilegiada son esos, y adicionalmente tienen una buena cobertura de dinero. O sea, ¿qué es lo que hacen ellos? Se dedican a invertir y tienen un buen saco de reserva. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos, si pierden, saben que van a recuperar por el otro lado, pero su mejor escenario es que todas sus estimaciones les generan ganancias. No sé, es como empezar a transmitir noticias de, no sé, va a venir una pandemia, va a venir otra pandemia, y en paralelo ya mando un pedido a China de mascarilla. En algún momento la gente va a creer toda la historia y va a empezar a comprar las mascarillas. Porque hubiera sabido de antemano las medidas que se iban a tomar. Independiente de que ocurra o no ocurra. Que hubiera sabido antes las medidas que se iban a tomar. Claro, ¿no? A mí me tocó conocer ahí en ingeniería industrial con algunos despertinos que trabajaban en una empresa, y resulta que su jefe encargó mascarillas, pero containers de mascarillas, o sea, una cantidad invendible al detalle. Y resulta que se demoró mucho el container, y cuando llegó ya estaba hablándose de que las medidas estaban más relajadas y todo eso, y ahí quedó con el container. Más encima cuando llegó después no lo podían ir a retirar. Dijo, ahí están las mascarillas. Proyectábamos venderlas a tal precio y ahora las vamos a tener que vender, no sé, la caja, en un paquete así como a 500 pesos. ¿Y por qué tan barato? ¿Por qué eso es lo que se están vendiendo ahora en el comercio? ¿Pero por qué bajó tanto el precio? Es que a todos los que estaban aquí los pillaron con mucho stock. Y nosotros, el stock que está ahí, ni siquiera lo podemos manipular para vender. Y ahí la pregunta de base era, bueno, ¿y cuánto les cuesta mantener el stock? Porque tienen que sacarlo del container, guardarlo en algún lugar, que no se estropee para poderlo vender. Y el costo era mucho, pues era mucho más caro. O sea, la decisión no fue mala. El momento en que la tomaron fue malo. Nadie contaba con que los puertos iban a tener problemas de salida, problemas de ingreso. No vaya a ser que venga un inmigrante contagiado en una de estos containers de China. Pero eso ocurre harto, ¿eh? Ya chicos, nos vemos sábado. ¿Evaluación? ¿Cuánto? No, ¿Falta otra semana?